Bienvenidos una vez más al Instituto Nacional de Estudios Históricos de las Revoluciones de México. Les enviamos un cordial saludo de la doctora Patricia Galeana, directora general de esta institución. Y la tarde de hoy concluye justamente el curso Historia Constitucional, los diputados constituyentes de 1856-1857. Hemos hecho un recorrido por la época a través de la biografía de los personajes, de las temáticas, de los problemas a los que se enfrentó esta generación de diputados constituyentes, y venimos a cerrar el ciclo precisamente con la participación de la doctora Refugio González Domínguez. Un saludo desde luego a las personas que nos ven a través del sistema Periscope. Bien, haré lectura de la síntesis curricular de la doctora Refugio González. Ella es licenciada en Derecho por la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México. Es maestra en Historia por la Facultad de Filosofía y Letras también de la UNAM y doctora en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid. En algún periodo se desempeñó como investigadora adscrita al Instituto de Investigaciones Históricas de la UNAM. En la actualidad es profesora investigadora de la División de Estudios Jurídicos del Centro de Investigación y Docencia Económica, CIDE, y forma parte del Sistema Nacional de Investigadores. A lo largo de su trayectoria, la doctora Refugio González ha desempeñado diversos cargos administrativos, entre los que destacamos los siguientes: directora del Centro de Estudios sobre la Universidad de la UNAM, abogada general también de la UNAM y defensora de los derechos universitarios, secretaria técnica del Consejo Consultivo de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, directora general de Asuntos Jurídicos de la Secretaría de Economía y directora de Investigación del Instituto Nacional de Ciencias Penales, INACIPE. Las líneas de investigación de la doctora Refugio González se centran en Historia del Derecho e Historia de las Instituciones en México. Algunos de sus obras publicadas son El Derecho Civil en México, 1821-1871, Las relaciones entre el Estado y la Iglesia en México y Transiciones y diseños institucionales. La tarde de hoy, la doctora Refugio González abordará la biografía de José María del Castillo Velasco. Un aplauso para nuestra conferencista. Gracias. Buenas tardes a todos ustedes. Esperemos que no nos llueva. Parece que sí nos va a llover, pero bueno, esperemos que por lo menos no muy fuerte. Entiendo que hoy se cierra el curso de esta etapa de constitucionalistas y me toca a mí hablar de un personaje que es casi tan importante como Zarco, tan liberal como Zarco, pero del que tenemos mucho menos conocimiento porque es un hombre ponderado, discreto, que no tiene esta pasión tan grande que tenía Zarco. Entonces pues sabemos mucho menos de Castillo Velasco, aunque es un personaje de lo más destacado, no solo por su participación en el Congreso Constituyente, que ya se las comentaré, hay unos temas específicos que traje para ustedes, sino también porque escribe mucho. Escribe de Derecho Constitucional, escribe de Derecho Administrativo, es muchos años profesor. O sea, es un personaje muy importante, aunque menos lucido que Zarco. O sea, uno piensa Congreso Constituyente, casi siempre piensa Zarco. Curiosamente, también es oaxaqueño. O sea, que hay una playa de hombres oaxaqueños en el siglo XIX que tienen una acción muy destacada. Castillo Velasco, como casi todos ellos, él nace en 1820 y muere en 1884. Estudia en el seminario de Oaxaca. No tenemos datos de que haya estudiado en San Ildefonso. Como Oaxaca tiene desde muy temprano el seminario, se llama el Instituto de Ciencias y Artes de Oaxaca, que se funda en 1826, pues entonces
podemos decir que estudió en el Instituto de Artes y Ciencias de Oaxaca. La enseñanza es más o menos la misma, todos tienen más o menos la misma enseñanza. Se basa mucho en los planes todavía de la época anterior, y cuando ustedes leen secularización, muchas veces uno piensa que ya lo que estudian son cosas secularizadas, y no es cierto. Estudian derecho canónico, estudian las mismas materias que se estudiaban en la época colonial, unas pocas más y cada vez más conforme avanza el siglo, pero a lo que alude el vocablo secularización es a que son ya instituciones administradas por el Estado. En 1826, que se funda el instituto, no hay todavía un conflicto muy fuerte entre la Iglesia y el Estado, pero ya no tarda. O sea, en 33 ya tienen la primera reforma liberal, entonces él estudia en esos años, es un liberal desde el principio, pero también es un católico, como muchos de ellos. Después presumimos que se vino, ya sea a estudiar la carrera de Derecho o se vino ya con la carrera de Derecho de Oaxaca. ¿Por qué? Porque en el archivo de la universidad, en la parte de Escuela Nacional de Jurisprudencia, lo que está es su expediente como profesor. O sea, no tenemos a la mano su expediente de alumno. Tenemos su expediente como profesor, que si pidió licencia para ser secretario, todas estas cosas sí las tenemos. Y efectivamente pidió licencia para ser secretario, ministro de Gobernación en 72, y también pidió licencia. Todos piden licencia por razones de salud un rato, porque son unos mundos muy hechos bolas y muy convulsionados. Entonces, pues más tarde o más temprano les pega en el estómago, en el hígado, en lugares significativos que los hacen pedir licencias por motivos de salud. Además, acuérdense que las enfermedades no se curan como ahora, que le dan a unos 5 días de antibiótico y lo mandan a su casa y ya estuviste. No, estos pues se enferman, se tienen que reponer. Él es de los que también pide licencia por razones de salud, 6 meses. Hay otros que pues las piden y ya no regresan. Y luego pide licencia porque lo hacen ministro del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México. Primero de la Ciudad de México, después va a ser ministro de la Corte, pero primero de la Ciudad de México. Y su encargo específico, fíjense el año que es, 77, es terminar con el rezago de expedientes. O sea, lo que le encargan es, tú te pones aquí en tu escritorito con todos los expedientes para que nos ayudes a poner todo en orden. Por supuesto que estamos hablando ya de la restauración de la República. Todo esto que les acabo de decir es de la restauración de la República. Antes, ¿qué hizo? Se recibió de abogado en 1844 y participó en el Congreso Constituyente. Participó por el Distrito Federal. Por eso les digo que tenemos muy pocos datos que haya hecho mucha vida pública en Oaxaca. ¿Por qué? Porque lo tenemos aquí en presentaciones de los héroes, en ceremonias cívicas, en protestas o al contrario en alegorías de alguna cosa que se festejara. O sea, él tiene una presencia muy fuerte en el Distrito Federal antes de 56. Entonces, quiere decir que no hizo pues una larga vida en Oaxaca, o sea, estudió y se vino para acá más bien, porque no embonan, pues, ¿no? Y entonces lo eligen para ser
representante del Distrito Federal. No les voy a hablar todavía de su participación en el Congreso, porque esas se las voy a dar por separado, tema por tema. Ahora les voy a hablar un poquito de la obra, porque al principio les decía que no solo es un hombre destacado por su participación en el Congreso, aunque oigamos menos de él, pero es muy, muy destacado. Oímos más de Ramírez, oímos más de Zarco, pero ya van a ver qué destacado es. Pero además escribe, y escribe sobre cosas muy técnicas. Escribe sobre el derecho administrativo, que es bastante poco frecuente en aquellos tiempos. Escribe sobre derecho constitucional. Yo tuve ocasión de editar unos apuntes de este tamaño, o sea, de apuntes para nada, porque es un librote así de este tamaño, de derecho constitucional, que él anota y compara con todos los artículos. Cada artículo lo va comparando con los de la República Mexicana. Entonces, es un hombre muy dedicado. O sea, todo esto se los voy señalando para que se den cuenta que es un hombre realmente muy dedicado. O sea, ¿cómo se dice ahora? Estira el lápiz, ¿o cómo se dice? Arrastra el lápiz. O sea, Castillo Velasco arrastra el lápiz. En su formación se nota muy claro, entre otras cosas, porque bueno, lo invoca cada rato, como muchos también de la época, salvo Ramírez, su catolicismo. Pero algo que también se nota con mucha claridad es que ya tiene separada, digamos que es un catolicismo en el que está separada la parte secular. Él ya tiene separado lo que es de Dios y lo que es de la República. Lo tiene claramente distinguido. Ya no hay verdades reveladas, aunque invoca mucho a Dios, pero todos ellos lo hacen. Tiene ya como muy diferenciado cuál es cuál en la organización del nuevo Estado. Por supuesto, es una persona que favorece la desamortización, favorece prácticamente todos los temas de reforma, de la reforma del siglo XIX, y hay una sola cosa que él defiende, que como está muy mezclada con el tema indígena, no sabemos si está defendiéndolo por los indios, por su mera participación en el Congreso, no se sabe, no se nota, son las municipalidades. Y todavía para esos años, en la Ciudad de México, pues hay una coexistencia muy grande de República de Españoles y de República de Indios. O sea, formalmente son iguales ante la ley, pero hay muchas municipalidades todavía muy representativas de los indígenas. Bueno, tras la restauración de la República ya queda definido el modelo para el Estado Nacional y él es cuando es más productivo. Aparte de los apuntamientos que les estoy diciendo, escribe una obra sobre procedimientos civiles. Toda la sustitución del orden jurídico colonial fue muy tortuosa, muy difícil, no se logró mientras no se separaban las dos potestades. O sea, hasta que se separaron las dos potestades, se pudieron separar pues las competencias civil y eclesiástica. Entonces, toda la codificación, incluida la procedimental, pues se logró hasta después de que se separaran las dos
potestades. Igual, yo no conozco su obra sobre procedimientos civiles, pero Clagett y Valderrama, unos autores que han juntado muchísimas obras de los juristas mexicanos, lo mismo, dicen que al pie de cada artículo está citado el correspondiente del Código Civil impreso en rojo para marcar el contraste. Se arrastra el lápiz, hace cuadritos, es muy didáctico. Si ustedes ven sus apuntamientos, es una obra amplia, farragosa, como ves pues, casi cualquier manual de constitucional, pero él tiene esta virtud de que marca en rojo, que hace cuadritos, que pone las concordancias alrededor de la hoja. Entonces, esto lo hace muy, muy didáctico. También tiene numerosas citas a pie de página que contienen anotaciones de otros autores. O sea, no nada más lo que él dice, sino de otros autores. Otro libro que escribió, que ese es muy, muy poco conocido, y lo reeditó Alicia Hernández hace no muchos años, en 1994, es un tratado de derecho administrativo. No necesito decirles que en nuestro país el derecho administrativo es una disciplina bastante poco cultivada. No tiene una tradición de doctrina, ni siquiera queda muy claro qué es gobierno y qué es administración. Desde la época colonial son dos áreas que se confunden. Luego, como todo lo va absorbiendo el juicio de amparo, los procedimientos administrativos se van quedando relegados. Imagínense que nosotros tenemos un tribunal de justicia, bueno, antes se llamaba nada más tribunal fiscal, ahora se llama de justicia fiscal y administrativa hasta los años 50 del siglo XX. O sea, quiere decir que todo lo que se refiere a administración es algo que se desarrolló muy poco entre nosotros. Y él tiene un texto, un ensayo sobre el derecho administrativo. Solo hay 3 en todo el siglo XIX. El de Teodosio Lares, que se llama Lecciones de Derecho Administrativo, que pues todavía se lo pueden recomendar a sus conocidos y alumnos porque es impecable. Tiene perfectamente claro cuál es el acto administrativo, cuál es el acto de gobierno, cuándo actúa la administración como particular, cuándo actúa como ente público. O sea, es todavía impecable el de Teodosio Lares. Y otro de Manuel, Cruzado, que también se llama Ensayo sobre el Derecho Administrativo. Son los únicos 3 libros de administrativo. Tiene una actividad muy prolífica en una revista que se llama El Derecho, que reeditó la Suprema Corte en tiempos del centenario de la independencia. Allí empiezan a escribir los abogados sobre distintos temas. Entonces, allí hay algunos que son más asiduos, pero él participa mucho en el derecho. ¿Y sobre qué participa? En temas de formas de gobierno, delimitación de competencias federal y estatal. Les digo que tiene muy claro todo lo administrativo. La pertinencia de la codificación, porque lo que se preguntan cuando han vivido en un caos de ordenamientos, preguntan qué va a pasar si codificamos. O sea, ¿cómo vamos a tener ahora en un solo librito chiquito todo lo que ahora tenemos pues tan extendido? Entonces, no crean que la codificación no causa muchísimos problemas. Y otra cosa que se preguntan es, ¿no debemos hacer un código de transición, una ley de transición? Ya desde entonces los mexicanos tardábamos en ponernos de acuerdo. Entonces, la discusión sobre la ley de transición pues se agota
y se publica el Código de 70 y luego de 84 en materia civil y también en materia penal el de 71, el de mercantil en 83 y luego los de procedimientos. ¿Qué otro tema escribe él? El abuso del poder. Es un hombre muy respetuoso de las competencias. No es un hombre que le guste que los gobernantes abusen del poder, pero también escribe sobre la forma de establecer sus límites. Los derechos del hombre frente al poder público, la legislación minera, que está muy en discusión porque se supone, como la propiedad de las minas había sido del rey, cuando se viene la independencia, se piensa que para que se desarrolle la minería hay que darle la propiedad a los particulares. Y efectivamente, en 1893 se sustituyen las viejas ordenanzas de minería por unas donde todavía no se da la propiedad, sino unos poquitos años después, y viene un periodo muy corto que se acaba con la Revolución, en el que se da la propiedad de la mina al particular. Escribe también de libertad de prensa y de cultos, de industria, y escribe algunos trabajos de tipo histórico y de derecho comparado. Como ven ustedes, es un hombre muy universal, muy bien formado, muy dedicado y al que le debemos muchas cosas. También trabajó, aparte del derecho, que es para especialistas, también trabajó en el Monitor Republicano. Incluso fue varias veces director del Monitor Republicano. Lo dirigió en algunas ocasiones. Y él quería que se aboliera el Senado. Se acababa de poner en la Constitución en 74, bueno, la Constitución de 57 nació sin Senado, se incorpora en 74 y a Castillo Velasco no le gusta el Senado. La abolición de los fueros y la intervención de los bienes de manos muertas. Bueno, esto es déjenme ver si me falta alguna materia, pero estas son sobre todo las materias sobre las que escribe él. Y ahora voy a comentarles un poco sobre su participación en el Constituyente, porque es pues lo que están ustedes aprendiendo en este curso, o sea, las constituciones. ¿Cómo llega él? Llega por el Distrito Federal. Es representante del Distrito Federal. Fue un participante destacado sin la influencia de Zarco ni el radicalismo de Ramírez. Antes, al contrario, cuando está todo muy enconado en el Congreso, Castillo Velasco suele dar una opinión que acerque a las partes. Es lo que no lo hace moderado, lo hace sensato, pero no moderado, o sea, no es un liberal moderado, es simplemente un hombre que cree que si todo el mundo ya se salió de quicio, no van a poder llegar a ningún acuerdo. Entonces, eso es como es su personalidad. Fue respetado por la ponderación de sus opiniones y su corrección al dirigirse a la Asamblea. Por eso yo les preguntaba aquí a los colegas del INERM si era Castillo Velasco, porque la foto que yo tengo, les digo que reedité una obra de él, es un señor mucho más atildado. Esta debe ser de más joven, de cuando viene casi llegando de Oaxaca, porque él es como muy
muy propio, muy atildado, siempre muy respetuoso hacia la Asamblea. Se siente muy comprometido con que se haga la Constitución y se termine. No solo con que se realice y fluyan los trabajos, sino que se termine. Es muy correcto, pero es considerado duro. O sea, una cosa es una cosa y otra cosa es otra cosa. Muy finito, pero hay muchos temas en los que no cede. Ahorita incluso hay algunas frases que les quiero decir de él, porque sí es duro, pero es muy educado. Está bien. O sea, está bien ser duro y educado. Hay temas en los que se mostró muy comprometido. Dos, en especial: la tolerancia religiosa y los derechos de los habitantes del Distrito Federal. Esos dos temas lo tienen absolutamente, los tiene en la mira. Ya dijimos que sabe de competencias, que distingue el administrativo del constitucional, o sea que es un hombre muy bien formado. Pero estos son los dos temas que le interesan más. ¿Por qué le interesa tanto el Distrito Federal? Porque él se siente obligado con los que le dieron el mandato. Se siente, lo dice en varias ocasiones en sus participaciones en el Congreso, que él tiene una responsabilidad con los que le dieron el mandato. Y otros que también merecen comentarios de él, otros también que les digo, uno es municipalidades, otros la libertad religiosa, son varios temas los que le importan mucho. En numerosas discusiones no participa directamente. Sin embargo, buena parte de las propuestas del proyecto debieron proceder de su pluma, por ser miembro de la Comisión de Constitución. ¿Se acuerdan que no se discute la Constitución ahí todos sentados, sino siempre hay una Comisión de Constitución que después, a medida que se acerca el final del Congreso, hay la primera y la segunda, para que pueda estar lista la Constitución? Él es miembro de la Comisión de Constitución. Fue muy asiduo, concurrente, y se echa de menos su presencia en 3 sesiones. Fíjense nomás. O sea, fue tan asiduo, en 3 sesiones. El 7 de junio, el 26 de julio y el 28 de agosto de 1856 son los días que él no asiste. Y, bueno, insisto, para comentar con ustedes la participación, he dividido la siguiente parte de la exposición en temas. Primero, las comisiones del Congreso. Él participó en varias comisiones del Congreso. Se constituyeron las comisiones reglamentarias y formó parte como propietario de la de Relaciones Exteriores, y eran suplentes Zarco e Ignacio Sierra, y formó parte especialísimamente de la de Constitución. Cuando después hay muchas discusiones en junio, el 15 de junio, al discutirse los temas de la libertad religiosa, él dice que él no trató de hacer trampa, que él propuso para la Constitución, para la Comisión de Constitución, a personas de todas las tendencias, que él podía haber escogido solo a los que pensaban como él, y que no lo hizo, que al contrario, lo que buscó fue que estuvieran representadas las las tendencias. Estuvo también en la Comisión Territorial y ya. Esas son las comisiones. La más importante, insisto, es la de Constitución.
sobre las relaciones Iglesia y Estado. Ustedes saben, y ahora es su última clase, entonces pues ya se los dijeron 30 veces, es más, a lo mejor algunas de las frases con las que cierra Zarco el Congreso ya se las leyeron, pero igual se las voy a leer, porque es muy bonita, para que se queden un poco con que eso es lo que pensó Zarco al terminarse los trabajos de la Constitución. Por supuesto, el tema de Iglesia-Estado es uno de los más importantes del Congreso, pero dentro de Iglesia-Estado, el más delicado es la tolerancia, la libertad de cultos y la tolerancia religiosa. O sea, no están ya discutiendo tanto la desamortización, porque se supone que toda esa legislación reformista va a ir saliendo poco a poco. Ellos piensan que deben empezar por la tolerancia religiosa. Fíjense qué curioso, porque así van a lograr que vengan muchas gentes trabajadoras a México. México es muy grande, está muy despoblado, todavía hay muchos resabios de la República de Indios y la República de Españoles, está muy desarticulado. Y entonces ellos piensan que van a venir italianos, franceses, quién sabe cuánta gente piensan que ellos que va a venir a trabajar a México. La verdad es que hay pocos caminos, los sueldos nunca se pagan, entonces así como de cuán atractivo era México en ese momento, imagínense el rosario de rebeliones que ha habido hasta entonces y los que siguen, porque todavía sigue la Reforma y la intervención francesa. Entonces, así como para que se quieran venir todos a trabajar a México, yo pienso que era una cuestión de wishful thinking, diríamos ahora. Pero eso no quiere decir que no sea muy enconada la discusión. Y piensan que el obstáculo más grande para que todos estos hombres y mujeres trabajadores que quieren venir a México, el obstáculo fundamental es la intolerancia religiosa. ¿En quién están pensando? Protestantes, o sea, en Estados Unidos de América, simple y llanamente. Están pensando, nos traeríamos a todos los protestantes, nos traeríamos a todos estos, que efectivamente se vienen de Europa, del norte de Europa, de Inglaterra, de muchos lugares, que son trabajadores incansables y tienen otra religión. Entonces, él está pensando, bueno, él y todos ellos están pensando en que se pueden traer a todos estos que se fueron a Estados Unidos a trabajar con tantas ganas. La discusión cada vez que se toca este tema de la tolerancia es muy enconada. Además, acuérdense, imagínense que ahí tenemos el público que nos está oyendo. Y además, cada vez que decimos algo nos aplauden, nos abuchean, nos echan papelitos. En serio, o sea, cortan papelitos y los echan. Entonces es muy emotiva, muy enconada, muy fuerte la discusión. Se comenzó la discusión de tolerancia religiosa, esas se las voy a ir llevando un poco paso por paso, el 5 de abril de 1856. Los señores Lazo, Estrada, Naya Hermosillo, García Naya, García Granados, Estrada, Olvera, Ramírez, por supuesto, Ramírez, ¿tuvieron alguna clase de Ramírez? Sí. Castillo Velasco y otros presentaron una proposición consultando la ratificación para los decretos del Ejecutivo sobre intervención de los bienes del clero en Puebla y destinar una parte de ellos a indemnizar los gastos de la guerra. ¿Qué característica tenía el clero poblano todavía para esas épocas? Era muy rico. Entonces, cuando están pensando en desamortizar, pues no van a desamortizar el clero de Michoacán,
porque no era tan rico, tampoco era tan pobre, pero el clero realmente rico es el poblano. Se pidió dispensa de trámites y el señor Herrera, sin duda preocupado por lo que se esperaba, suplicó a los autores que no precipitaran los asuntos y que si el Ejecutivo los revocaba o los modificaba, el Legislativo los ratificaba, se iba a generar un grave conflicto. ¿Por qué les suplica esto? Porque el presidente es comonfort y no siempre va con lo que está pensando el Congreso, y porque en paralelo se está haciendo el estatuto provisional, que eso después al final es un enredo. Entonces, invocan aquí la tolerancia y que no se enfrenten el legislativo y el ejecutivo. No se concedió la dispensa de trámites solo en la segunda lectura y después de un intercambio de opiniones se envió a la Comisión de Constitución. Zarco, que a veces se pasa de apegado a los trámites y todo esto, comenta que el trámite era reclamable, como señaló el señor Herrera, y que debió turnarse a la Comisión de Negocios Eclesiásticos. Dice que eso no es asunto de Constitución, que desamortizar o no desamortizar los bienes del clero en Puebla era un tema de negocios eclesiásticos. Después, al día siguiente, la mesa resolvió enviar la propuesta a la Comisión de Justicia. Como ven, hasta aquí la discusión es formal. Ahora vamos a ir entrando con los temas que ya no es si se va a la de justicia, si se va a la de Constitución. De todas maneras, hay ocasiones en las discusiones en este Congreso que se salva una situación, y la salva Zarco, mandando de regreso el tema a la Comisión de Justicia. Porque entonces se enfrían los ánimos y cuando lo vuelven a discutir ya están todos un poco más calmados. Poco después se abordó el tema de la tolerancia religiosa y la libertad de culto. Y como era de esperarse, causó la más viva polémica y estuvo a punto de fraccionar el Congreso, aunque todo esto se dio paulatinamente. En la sesión del 29 de julio dedicada al artículo 15, este es el tema más importante, el artículo 15. También les voy a contar de la restitución o no de la Constitución de 24, pero este es el que causa que esté todo el mundo al borde del colapso, o sea, es donde se ponen todos más nerviosos, más tensos, porque es sobre la libertad de culto. Sobre libertad de culto. Zarco comenta que fue una sesión extraordinaria en la que se impusieron el buen juicio y la buena fe, aunque hubo mucho debate y en ocasiones se oyeron siseos, o sea, y estuvo incluso a punto de desbordarse. Considera un éxito que de los diputados la discusión haya sido tan elevada y promete publicar todas las discusiones que fueron muy importantes, lo cual no sucede. ¿Por qué? Pues porque a veces hay dinero para publicar, a veces no hay dinero para publicar, pero selecciona algunos de los discursos para su crónica y el de Castillo Velasco es uno de los que selecciona. Lamenta que hayan defendido tan brillantemente las ideas, pero que a la hora de la votación no hayan respondido como debería haber sido. Ustedes saben muy bien que no salió la Constitución con la libertad de culto, lo cual quiere decir que el artículo 15 no se aceptó en sus términos. En el discurso en defensa del artículo 15 del proyecto de Constitución presentado por la Comisión de la que él mismo forma parte, Zarco,
Castillo Velasco hace profesión de fe cristiana. Fíjense cómo, aunque hagan profesión de fe cristiana, tienen muy claro que al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. O sea, que hay que distinguir los asuntos de unos y de otros. Pero vean el argumento de Castillo Velasco, porque este no lo usa ninguno. Explica que gracias a la máxima, amaos los unos a los otros, aprendida desde su más tierna infancia, siempre había sido tolerante en materia religiosa. O sea, no en la modernidad, no en Rousseau, no en la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, para nada. En la máxima, amaos los unos a los otros. De la Iglesia misma afirma que es tolerante, ya que Dios lo es. Y dice que es una equivocación creer que el pueblo repugna la tolerancia, al igual que la Iglesia cristiana, porque la base de su dogma es el amor al prójimo. Y es necesario que sea tolerante para que pueda existir la división entre poder temporal y poder espiritual. Por su propio interés, el clero tiene que ser tolerante. Esta forma de concebir la religión y manifestar su profesión de fe es notoria en su obra de Derecho Constitucional. Si se tuviera a pensar en un símil, yo diría que es tolerante utópico, porque la verdad es que todos estaban dándose hasta con la cubeta, bueno, con mucho más que la cubeta, y a él lo que está proponiendo aquí es amaos los unos a los otros, porque por eso lo considero como tolerante utópico, ya que a la manera de los socialistas utópicos parece creer que todo es cosa de ponerse de acuerdo. O sea, a Castillo Velasco le cuesta mucho trabajo y se ve muy claro en muchas de sus intervenciones, le cuesta mucho trabajo entender que puede haber otros intereses en las posturas que se están discutiendo. Él piensa eso, que amaos los unos a los otros, que unas cosas se ponen aquí, las otras cosas se ponen allá. Entonces, es muy interesante su postura, porque no todos los otros congresistas la tienen. Dice, el señor Gamboa pidió la palabra para hablar en contra y defendió la tolerancia de cultos brillantemente. Castillo Velasco recupera la palabra y pasa a explicar las bondades del artículo que se discute. A su juicio, el asunto no es religioso, sino social y político, y no atenta contra la religión de los mexicanos. Esto es importantísimo y habría que recordárselo con todo respeto y con mucha amabilidad a alguno de los obispos que recientemente, en fecha muy reciente, ha dicho todas las barbaridades que ha dicho sobre el matrimonio igualitario. Si yo tengo un estado laico y soy un obispo, le digo a los católicos que no se les ocurra casarse en matrimonio igualitario. Pero ¿qué más me da cómo se casen los demás? O sea, eso es un poco la parte cultural que no hemos acabado de absorber nosotros, especialmente del lado de la jerarquía eclesiástica. O sea, la mayor parte de la población es católica. Bueno, dice que es católica, primero que nada. Y vamos a suponer que lo fuera. Que yo admita ciertos preceptos, no, si admito el divorcio en la Constitución, no, en la Constitución no está, pero en las leyes secundarias, no quiere decir que se divorcien los católicos. ¿Qué es lo que dice Castillo Velasco? Que al admitirse la tolerancia,
no se está diciendo establezcanse cultos, sino simple y sencillamente que no se prohíban los que en lo sucesivo se quieran establecer. Si notan la diferencia, o sea, si estoy en un estado laico, pues no puedo seguir gobernando las conciencias. O sea, las de los católicos sí, y les puedo decir y no hagan esto, y no hagan esto, y no hagan esto otro, pero lo demás no puedo. Dice él que el clero solo responde ante Dios y que no tiene por qué meterse en otros temas. Yo creo que es por eso que es tan sensato. Dice que la propuesta de la comisión no pretende acabar con la religión católica que todos proclaman como santa, única, legítima, la única que concede al hombre su libertad. Invita al Congreso a ver el asunto desde la perspectiva que acaba de explicar y no se extiende más, ya que participan otros. La participación de los otros no es tan sutil y amable como la de Castillo Velasco, porque el diputado Gamboa, por ejemplo, el diputado Muñoz, dice que en el Antiguo Testamento se dice claramente que no debía aceptarse la manifestación pública de otro culto que el católico. Lo que dijo, que aquí es Yahvé, porque si es en el Antiguo Testamento es Yahvé, ¿no? Cuando sacó al pueblo de Israel de Egipto. Bueno, se siguió discutiendo, no les voy a decir toda la discusión, nada más la parte del final, porque es muy interesante. Se fijan al final dos posturas. Consignar que la religión católica es la de la nación mexicana, suprimiendo la exclusión que de cualquier otro culto hacia la Carta de 24, o la B, omitir todo artículo relativo a religión, que fue por el que se optó. O sea, la votación al final opta por esto. O proclamar el principio y dejar la decisión a las legislaturas de los estados o introducir la reforma en los términos propuestos por la comisión. El que se optó fue no poner nada. Y entonces, como ya no se pone como en los textos constitucionales anteriores, que la religión católica es la del Estado mexicano, entonces se asume que no es la única que se puede practicar. Hasta después que en 74 se incorporan los principios de reforma, pero ya es Lerdo de Tejada, o sea, ya no es en este Congreso Constituyente. La votación es muy cerrada, no es tan cerrada, o sea, 65 como contra 44, y se genera un gran bullicio, porque esta discusión de los 3 puntos genera un gran bullicio, gritan desde las galerías, avientan papelitos, caen papeles y entran los diputados a sesión secreta. Y conforme al reglamento no se había desechado el artículo, o sea que vuelve a la comisión para que lo envíe en otros términos. Al final vuelve en los términos de la opción B. O sea, fíjense que una cosa muy interesante y muy singular. Zarco se opone a estas opciones porque dice que están mal redactadas. O sea, quiere que quede así clarísimo. Como ya está próximo a concluirse el Congreso, entonces al final se pregunta si se retira en definitiva el artículo 15. Y aunque no lo crean ustedes, se vota 57-22 que se retire. O sea, esta discusión semántica de si aceptamos esta redacción o aceptamos aquella, al final
salió completamente contraproducente, porque se retiró el artículo. Zarco comenta que se perdió la causa de la libertad de cultos y añade que la votación fue triste. Pues sí. Arriaga hace un discurso lamentándose del hecho. Otro de los temas que trata Castillo Velasco es el de municipalidades. Desgraciadamente, ustedes saben que no tenemos un diario de debates de la Constitución de 57 como si la tenemos de 16-17, que lo tenemos a través de la historia de Zarco o de los testimonios de Zarco que él sacaba en el periódico al día siguiente. Entonces, sabemos que fue muy celebrada su participación sobre municipalidades, pero no conocemos el texto. Desgraciadamente, Zarco no lo transcribe, aunque promete hacerlo al día siguiente. Sabemos que está vinculado su texto al derecho a los derechos de los habitantes del Distrito Federal, pero no conocemos el texto completo porque no es de los que publicó Zarco. Entonces, es lo único que sabemos. Después viene un tema en el que, por supuesto, él está del lado de los del progreso, algo que enconó mucho la discusión en el constituyente 56-57, es que cuando ya se llevaba muy avanzada la discusión de todos los artículos, llegan Ariscorreta y muchos, muy probablemente auspiciados, se dice, también por el propio Bustamante, para decir que se restaure la de 24. Que para qué están haciendo una constitución sobre la que hay tanta controversia, si la de 24 era una chulada. Aquí la discusión de Castillo Velasco, los argumentos de Castillo Velasco, pues son de inconformidad. Y dice que la de 24 no tenía ideas tan avanzadas como ahora, presenta lo de municipalidades, o sea, que no sabemos exactamente qué fue, porque no lo tenemos, no lo publicó Zarco, y no prospera la discusión para restablecer la de 24. ¿Por qué no prospera? Por una razón muy sencilla. Entre los que descalifican el proyecto están Guzmán, Olvera, Cortés, Esparza, Castillo Velasco, Mata y el propio Zarco. ¿Cuál es el argumento capital? Que han estado trabajando muchos meses y que si van a salirle a la nación, que fue la que los designó y los tiene allí sentados, con que van a restaurar la de 24, también le van a tener que explicar a la nación qué estuvieron haciendo todo ese tiempo, como para qué se juntaron si no iban a hacer una nueva constitución, que era además la encomienda de Ayutla. Cuando se desconoce a Santana, pues lo que se encarga es que se hagan elecciones y se redacte una constitución. Entonces, la preocupación fundamental que tiene Castillo Velasco, este sí es Castillo Velasco, dice que sería un suicidio para el Congreso. Se pregunta qué confianza se puede tener en una asamblea que aprueba 40 artículos para abandonarlos y empezar la discusión de una constitución que no está vigente. Es un argumento que bueno, pues convence y al final no triunfa la posición de Ariscorreta. Esto que parece tan sencillo tiene mucha miga atrás, porque la de 24 tiene la intolerancia religiosa, punto número 1, y no tiene los derechos del hombre,
y no tiene, aunque sea, nada sobre religión. O sea, ya no tener nada sobre religión es mejor que tener la intolerancia religiosa. Entonces Arizcorreta sabe muy bien lo que está haciendo. Es una discusión muy violenta, muy fuerte, y Arizcorreta, al final les digo que todo se manda a comisiones. Ya cuando la discusión se vuelve, ahora dirían intransitable, o sea, ya no se puede seguir discutiendo, entonces se manda a comisiones. Pasaban los días, se iban caldeando los ánimos, se va terminando el tiempo. Fíjense, estamos en septiembre de 56. ¿Cuántos meses quedan? ¿Octubre, noviembre, diciembre, enero? O sea, 5 meses, y no se ha tomado ni siquiera la decisión de si se acepta, se restaura la de 24 o se va con la nueva. Al final, la votación es porque se siga con la nueva. A medida que pasaban los días, los ánimos se habían ido caldeando, y tras la sesión de 11 de septiembre de 56, Zarco da cuenta de la orden del presidente sustituto de que cese la publicación del Siglo XIX y el Independiente por los ataques que profieren contra el soberano Congreso Constituyente y el Supremo Gobierno de la Nación. Sin embargo, alguna negociación debió alcanzarse, ya que el 1 de octubre Zarco da cuenta de la revocación de la orden de suspender la publicación del Siglo XIX, reproduce el comunicado del Gobierno del Distrito de México, cuyo gobernador transmite la disposición, y firma como gobernador Castillo Velasco y como secretario Ignacio Cumplido. Zarco hace una manifestación de agradecimiento a todos los que lo apoyaron y expresa que no habrá rencor contra el gobierno, ya que procede desde la revolución de Ayutla y sostiene muchas de las causas que él mismo defiende. Esto es en septiembre. De septiembre a diciembre, una vez que se pasan los dos temas que eran el más grande escollo, que eran: ¿se restaura o no la Constitución de 24? ¿Se admite o no la tolerancia religiosa? Pues ya los siguientes meses siguen discutiendo la división del Poder Ejecutivo y el Legislativo, o sea, ya siguen con temas técnicos. Este párrafo que les voy a leer probablemente se los han leído 3 veces, porque es muy famoso. En las sesiones, después de este periodo tan tormentoso, en las sesiones de 13 y 14 de noviembre de 56, al hacer un recuento del Congreso, Zarco se duele porque él había esperado hacer una crónica de la reforma, de las promesas de Ayutla. No ha sido así. Y afirmó, todavía están en sesiones, que la rutina viene triunfando desde la tarde en que entre aplausos y silbidos retrocedió la asamblea ante la libertad religiosa y cerró las puertas a la reforma diciéndole: no es tiempo. Entonces, para Zarco, ahí se acabó la discusión de la reforma. Tenía razón. Agrega que se han aceptado los más bellos principios, pero poniéndoles a todos taxativas. El pueblo es soberano, pero no se le concede la elección directa porque puede ser extraviado. Habrá libertad de imprenta, pero con las restricciones de siempre. Habrá libertad de enseñanza, pero la autoridad cuidará de la moral. Se proclaman las garantías individuales, pero se quiere que puedan ser suspendidas. Habrá libertad electoral, pero restringida y con exclusiones de todas clases. Habrá justicia para el pueblo, pero el jurado es una cosa peligrosa, entonces no lo podemos aceptar. Habrá federación, pero los gobernadores serán agentes del poder federal.
El último tema, en el que ya no me voy a extender mucho porque ya son las 7, que les quiero comentar, es su defensa de la representación política de los habitantes de la ciudad, del Distrito Federal y la Constitución del Estado del Valle. Ahorita, hoy justamente, que se está redactando una Constitución, no con todos los ánimos que se redactó la de 57, pero bueno, a lo mejor sale bonita. Aquí se muestra muy claramente cómo está la discusión de que somos habitantes, o éramos, ya no sé ahorita cómo somos, ciudadanos de segunda, y esa es la posición de Castillo Velasco. Castillo Velasco dice que la coexistencia del ámbito federal y el local en el mismo lugar no es un problema, que es un falso problema. Como él es administrativista, entonces dice, señores, eso es un cuento chino. Si ustedes nos dicen que no pueden estar los poderes federales y además los municipios, que por lo demás sobrevivieron hasta después de la Revolución Mexicana, o sea, todo el tiempo sobrevivieron los municipios, esto no es así. Y tampoco es así, tampoco es cierto que la condición para que el distrito sea Estado es que salgan los supremos poderes, porque eso es, fíjense qué interesante lo que dice, ofrecer un estímulo a la rebelión, provocar graves peligros y actuar de manera indigna. O sea, a él siempre recurre al argumento ético. O sea, los que están diciendo todas esas mentiras están actuando de manera indigna, para Castillo Velasco. No todos están de acuerdo, todas las votaciones se pierden, 48 contra 38, o sea, se van perdiendo todas las votaciones, el tema continúa debatiéndose y el 23 de enero de 57, los señores Ríos, Cendejas, Castillo Velasco, Prieto y Zarco presentaron una proposición pidiendo que mientras existieran en la Ciudad de México los poderes federales, el distrito, oigan qué interesante, tuviera una diputación electa por el pueblo conforme a la ley electoral. Eso en alguna forma más o menos se logró porque había ayuntamientos hasta Carranza, o sea, el que quita todos los ayuntamientos porque ahorita no nos imaginamos que era mucho más chiquito. O sea, este monstruo que vivimos ahora no era ni el Distrito Federal ni la Ciudad de México. Entonces ellos dicen que tiene que ser una diputación electa por el pueblo conforme a la ley electoral. Y fíjense quiénes son: Del Río, Cendejas, Castillo Velasco, Prieto y Zarco. De los tres han oído ya hablar bastante. Después de una discusión breve pero firme de ambos lados, y se somete a votación, ¿y qué creen que pasa? Se pierde la votación. 46 contra 38, no tan tremendo como la otra. Pero sí, si ven, son dos bloques, o sea, 48 contra 36, 46 contra 38, o sea, hay dos bloques, unos que dicen que sí y unos que no. Zarco comenta que el distrito no tenía ni la más remota esperanza de dejar de ser el paria de la federación. Eso dice Zarco. Ante la premura del tiempo, el Congreso se declara en sesión permanente y ya nada más, bueno, pues se acaba la Constitución, se hacen las copias. Castillo Velasco, que siempre está al pendiente que salgan todas las cosas bien, quiere leerla para que todos la oigan. Los diputados ya lo que querían era irse, o sea, pero él la lee.
Él la lee rapidito, pero la lee. Y entonces dice que él no puede prescindir del deber de defender los derechos del pueblo que lo honró enviándolo a la asamblea. Les digo, su argumento ético siempre es muy importante. Más que el político, es el argumento ético después de una reflexión técnica. O sea, él es muy versado en muchas materias y sale con su argumento ético. Bueno, mientras tanto, la propuesta que se hace es negativa porque deja el distrito en manos del Congreso y sin rentas, y esa discusión en segunda etapa se desecha 52 contra 27. El final de todo lo que les estoy contando es ampliamente conocido. El 31 de enero, ya estamos en 57, después de mucha confusión e interpretaciones sui generis sobre si se ponía en vigor la Constitución hasta septiembre, se quedaba en vigor el estatuto, porque acuérdense que ya para entonces se dictó el estatuto provisional, el que hizo la fragua. O sea, en el año de 56, la fragua había hecho un estatuto orgánico. El señor Guzmán, como único miembro de la Comisión de Estilo, presenta la minuta de la Constitución y todavía sigue insistiendo nuestro estudiado que falta la adición relativa al distrito. Nadie le hace caso, se pregunta si se imprime para que los diputados la lean, se decide que no, o sea, ya no están por la labor. Están presentes 81 diputados, se apresura la minuta, que es una frase oscura que yo entiendo como que se lee rápido, porque como apresuro una minuta, ¿no? Entonces, y se levanta la sesión a las 7:30 de la noche, entre aplausos en las galerías y gritos de ¡viva la Constitución, viva el Congreso! Imagínense qué final tan atropellado, después de haberse pasado días y tardes y noches y sábados y domingos discutiendo. El 5 de febrero se hace el juramento, después de haber sido firmada por los diputados y el presidente. Zarco, encargado de hacer el manifiesto a los miembros del Congreso, dice que tiene dudas sobre su contenido, así que lo lee para que le hagan comentarios. Nadie tomó la palabra, o sea, lo oyeron como la lluvia, y se aprobó por unanimidad, o sea que ya se querían ir. A poco llegó Comonfort a jurar la Constitución con los secretarios de Estado. En los siguientes días, ya está jurada, ¿sí? En los siguientes días todavía se discutieron algunas cuestiones, como la fecha de clausura del Congreso. Fíjense qué final tan atropellado, ¿sí? Algunos se oponían a dejar a Comonfort gobernando solo, pero se les hizo ver que en los artículos 30 transitorios ya se había establecido un gobierno provisional. Por tanto, debía clausurarse el Congreso, porque algunos querían que el Congreso siguiera gobernando con Comonfort. Pues no, ya terminaste tus sesiones, ya váyanse a su casa. Y se hace la clausura solemne el 17 de febrero con un discurso pronunciado por el presidente, en el que augura el éxito de la Constitución y justifica la desamortización de las regalías de la nación. Este es Comonfort, se compromete a trabajar arduamente por el cumplimiento de su encomienda y preparar el camino en que la semilla constitucional ha de fructificar. Responde por el Congreso León Guzmán, congratulándose de haber concluido una de las encomiendas que les hiciera el plan de Ayutla y la convocatoria, la expedición de un código fundamental. Si se acuerdan, la otra encomienda es revisar la legislación de Santana, pero ya no dio tiempo. Entonces, eso ya no lo hace. Hasta aquí la participación de Castillo. Como ven, al final
pues aunque él mantiene bastante la cordura, el final del Congreso es un poco atropellado. Y solo, para terminar, solo falta agregar que fue un jurista metódico, o sea, que Castillo Velasco fue un jurista metódico, reflexivo, liberal, pero católico, como fueron muchos de ellos, y que su vida y obra son ejemplos de los más conspicuos que tuvieron, de los hombres que tuvieron la oportunidad de cambiar las instituciones y lo hicieron. O sea, la historia de Castillo Velasco sí es una historia de éxito, porque como nació en 20, entonces todavía participa mucho en la República restaurada, participa en la formación de los alumnos, escribe libros, o sea, es una vida muy fructífera y él es hombre de principios, muy cumplido, muy fiel a su palabra siempre y muy fiel a los habitantes del Distrito Federal. No les leí todos los argumentos, pero son muy firmes. Entonces él dice, bueno, pues somos los parias de la federación, ¿no? Pues muchas gracias.